estaba en una reunión que hace la Asociación de Iglesias Bautistas del Valle del Río Grande, y hacen una junta anual, y ayer estaba participando en esa junta, y pues habían muchísimas iglesias ahí representadas. Nosotros estuvimos también ahí. Le damos gracias al Señor que pues podemos participar también de esos tiempos de crecimiento espiritual y de compañerismo con otros pastores. Uno escucha las necesidades de ellos, uno escucha la problemática por la que las iglesias de Cristo están pasando, pero una de las cosas que me llamó la atención es el crecimiento que ha tenido la población hispana, no solamente en los Estados Unidos, sino particularmente en el estado de Texas. Siempre Texas ha sido un estado donde la población hispana ha tenido, digamos, dominancia, ¿no? Pero en el Valle del Río Grande estaban compartiendo ayer los pastores que hay alrededor de 1.500.000 personas, de las cuales un 10-15% son cristianos. Pero es interesante que el 90% de esa población son hispanos y hablamos español. Parece redundante, pero pues hay hispanos que hablan inglés también, pero son hispanohablantes, para ser más concreto. Entonces, nosotros como una iglesia hispana tenemos un gran reto. Tenemos un llamado del Señor para seguir compartiendo el Evangelio, para seguir predicando la palabra de Dios y para seguir alcanzando a otros. Entonces, hermanos, tenemos mucho trabajo por hacer. Y realmente eso tiene mucho que ver con lo que vamos a compartir hoy, porque el apóstol Pablo, hemos estado hablando en Corintios, y hoy vamos a estudiar 2 de Corintios, capítulo 3, versículos 1 al 18. 2 de Corintios, capítulo 3, versículos 1 al 18. Y yo he titulado esta enseñanza, Mi carta son ustedes. ¿Qué tiene que ver eso con lo que les acabo de contar, del reto que tenemos aquí en el Valle? Pues que nosotros, hermanos, somos la única carta de presentación de Dios. Somos la única carta de presentación de Dios para poder cumplir esa misión. Entonces, todo radica en cómo estamos siendo leídos. Hay muchas cartas que nos gusta leer cuando tenemos un familiar que está en otro país. Entonces nos envía una carta, aunque ahorita ya no se usa eso de las cartas, desafortunadamente, pero uno valora mucho. A mí me gusta escribir todavía y procuro, ¿no? Cuando puedo, cuando tengo el tiempo, mandar una carta. Me parece que una nota escrita es mucho más valiosa. Pero cuando uno recibe esa carta de un familiar o un amigo que está lejos, uno recibe esa carta con tanta alegría. Cuando usted va al buzón y mira la carta, ay, me escribió Juan, me escribió María, me escribió la comadre, el compadre, uno se siente lleno de alegría y esa carta usted la quiere leer rápido. Ah, pero hay otras cartas que uno no quiere leer, la del mortgage, por ejemplo, la de la hipoteca, o la del banco que está usted sobregirado, o esas cartas no las queremos leer. Y acumulamos todas esas cartas en cualquier lugar de la casa y les hacemos el tiempo para no leerlas. Entonces, nosotros también, hermanos, somos cartas. ¿Cómo estamos siendo leídos nosotros? Y eso es lo que el apóstol Pablo está hablando a los corintios. Vamos a hacer la lectura ahí en 2 Corintios, capítulo 3. Vamos a ir leyendo los versículos así aleatoriamente ahorita o secuencialmente ahorita en la enseñanza. No lo vamos a hacer de una vez. El apóstol Pablo está dirigiéndose a los corintios una vez más en esta carta, que es una carta en la que el apóstol Pablo ya ha recibido las buenas noticias de ese cambio positivo de los corintios. Recuerdan que la semana pasada, cuando estábamos en el capítulo 2, Pablo estaba muy ansioso, muy desesperado, esperando que apareciera Timoteo para darle noticias de los corintios, si ellos habían recibido bien o mal esa primera carta de exhortación. Y Pablo andaba un poquito ansioso, esperando, y al final apareció Timoteo. ¿Recuerdan esa parte de la novela que les conté? Para no dejarlos en vilo, aparece Timoteo y le dice, no, todo está bien. Los hermanos aceptaron la exhortación, y los hermanos se arrepintieron y los hermanos han cambiado y están deseosos de verte, Pablo. Ellos
ya quieren que puedas visitarlos. Entonces, después de haber recibido esas buenas noticias, el apóstol Pablo continúa animando a los hermanos en Corinto. Versículo 1 dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros? ¿O de recomendación de vosotros? Y es interesante este apunte con el que comienza el apóstol Pablo, haciendo dos preguntas relacionadas con las famosas cartas de recomendación. ¿Cuántos hemos tenido que pedir cartas de recomendación o hemos dado cartas de recomendación? Yo como pastor tengo que estar dando eventualmente muchas cartas de recomendación. Cuando algunas personas quieren irse para otro lugar, para otra iglesia, generalmente a uno le piden alguna carta, o cuando alguien está estudiando en alguno de los seminarios cristianos y le piden carta de recomendación al pastor. Bueno, muchos motivos por los cuales dar carta de recomendación. Y esas cartas de recomendación son más antiguas de lo que nosotros nos imaginamos o de lo que nosotros pensamos. Y en esta época eran sumamente importantes. En la época en la que Pablo estaba escribiendo, eran muy importantes. ¿Por qué? Porque en esa época no existían otros medios de comunicación para poder conocer a las personas o para poder tener referencias de alguien. Era muy importante para los hermanos en las iglesias pedir cartas de recomendación a esos peregrinos, a esas personas que iban viajando de un lugar a otro, que pasaban buscando apoyo por las iglesias. La Biblia nos dice que debemos ser hospedadores, ¿sí? Pero hermanos, no es fácil ahora ser hospedadores de desconocidos. Realmente lo que la Biblia exhortaba a los creyentes era que fuera quien fuera, que llegara a tu casa y tocara la puerta y pidiera posada, lo debías dejar entrar. Eso no lo podemos hacer hoy en día, excepto que tengamos una carta de recomendación muy verificada. Y eso pasaba exactamente en esa época. La gente viajaba con cartas de recomendación. ¿Para qué? Donde tuviera necesidad de posar o de dormir o de descansar, mostraba las cartas y entonces los creyentes recibían a esas personas. Entonces, era muy importante en esa época tener esas cartas de recomendación, sobre todo en esa iglesia naciente. Cualquiera, aun siendo un falso apóstol, podría llegar solamente diciendo que el apóstol Pablo lo había enviado, y entonces se iba a beneficiar de la ayuda de la iglesia, o aún algo más peligroso, podía estafar o engañar a los creyentes abusando de la buena voluntad, como suele pasar. En los años 80, en Colombia, en una ciudad que se llama Neiva, los hermanos que son de Colombia también ¿recuerdan el embajador de la India? Hasta salió una película, El embajador de la India, un hombre con muchas habilidades, llega a esta ciudad pequeña, intermedia, tirando a pequeña, y dice que él es el embajador de la India. Pues llega con credenciales falsas, con documentos falsos, se presenta, llega a un hotel muy normal, y luego entonces se corre la voz, no, pues que llegó el embajador de la India y que viene a mirar aquí el pueblo, a ver qué beneficios puede traer, y entonces se riega la bola, y entonces ya llega el alcalde y el cura y el presidente del consejo y todo, lo llevan al mejor hotel y le hacen las fiestas y le llevan regalos, ropa, joyas, comida. No, una cosa tremenda. El hombre vivió ahí como unas cuantas semanas ahí diciendo que era el embajador de la India, hasta que al final se dieron cuenta que era un estafador. Eso es una historia real, eso sucedió, y hay una película, así que se llama, no la vayan a ver, no la vayan a ver, porque hay imágenes que no debemos ver, pero yo pues la vi porque la ponían en televisión, entonces no la veía. Es muy graciosa, pero sí hay 2 o 3 imágenes que ¿para qué nos vamos a poner a ver nosotros eso? Pero ya les conté la historia, al final lo meten a la cárcel y después sale y bueno y tal vez, ya no vuelve a estafar. Pero ¿a qué voy con esto? Que sí es importante entonces tener unas cartas de recomendación, digamos, veraces, unas cartas de recomendación confiables, que realmente vengan de una fuente segura. El mismo Pablo muchas veces entregó cartas de recomendación, dice Romanos capítulo 16, versículos 1 y 2. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa. ¡Ay! Una diaconisa mujer. ¡Ay!
Eso dice la Biblia. Resuelvan ustedes ese asunto. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Ahí hay una carta de recomendación de Pablo para una diaconisa que se llamaba Febe. Primera de Corintios 16 del 10 al 11. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Otra carta de recomendación. Y era muy normal, era costumbre estas cartas de recomendación. Entonces, vemos al apóstol Pablo enviando estas cartas de recomendación, y seguramente muchas veces él también recibió cartas de recomendación, porque la iglesia estaba en crecimiento, y cuando la iglesia estaba en crecimiento, había mucho movimiento de personas que estaban predicando el evangelio, que estaban extendiendo el reino. Sigamos leyendo, ahí en 2 Corintios 3, versículo 2. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. El apóstol Pablo está afirmando ahí que sus cartas de recomendación eran los corintios. Recordemos que Pablo tenía cartas de recomendación de los apóstoles, no tenía carta de recomendación de los apóstoles, pero al apóstol Pablo y a Bernabé sí lo envió la iglesia de Antioquía. Los apóstoles no enviaron a Pablo, la iglesia de Antioquía fue la que envió a Pablo y a Bernabé para la obra misionera, pero tampoco se nos habla de ninguna carta de recomendación que haya enviado la iglesia con ellos. Pero sí sabemos que Pablo, siendo aún Saulo, antes de tener ese encuentro con Cristo, él había recibido cartas, si ustedes recuerdan bien la historia, había recibido cartas, pero esas cartas eran para darle a él una autoridad para perseguir a los cristianos. Y en ese camino fue que él tuvo el encuentro con Cristo. Por esto creo que el apóstol Pablo es tan contundente, tan radical, tan enfático, que en este caso, cuando le está hablando a los corintios, las cartas para él eran los mismos corintios. ¿Por qué? Porque solamente ellos podían decir de primera mano, con veracidad, con certeza, el testimonio del apóstol Pablo entre ellos. Entonces, Pablo está hablándole a los corintios y les hace esta pregunta: ¿será que yo, Pablo, necesito carta de recomendación delante de ustedes? Las mismas cartas de recomendación eran los mismos corintios. Pablo les hace esta pregunta y se conoce como una pregunta retórica, y yo también creo que es una pregunta irónica, o sea, tiene algo de ironía, porque era absurdo que el apóstol Pablo les tuviera que presentar a los corintios cartas de recomendación cuando él estuvo con ellos 18 meses trabajando, sirviendo entre ellos. Y luego, después de esos 18 meses, estuvo en constante comunicación con los corintios. Entonces no tiene sentido que él les presentara cartas de recomendación. Es como si yo me fuera, supongamos que ya termina mi tiempo acá en Getsemaní, y yo me voy 1 o 2 años, no sé, para algún lugar, y regreso como invitado. Y están la mayoría de ustedes acá todavía. Entonces que yo tenga que presentar cartas de recomendación para que ustedes escuchen un sermón mío, cuando estuve con ustedes, no sé, hasta ahora van 6 años. Entonces eso estaba pasando con Pablo. Pablo les dice: pero ¿por qué ustedes quieren, o por qué hay entre ustedes esa necesidad de que yo les presente cartas de recomendación? Entonces, de alguna manera, el apóstol está cuestionando esta necesidad o esta inquietud que estaba generando, este malestar que se estaba
generando entre la iglesia de los Corintios. Y él aclara lo siguiente, él aclara, porque al parecer esos falsos apóstoles, esos líderes judaizantes que estaban infiltrando la iglesia y que estaban revolcando la iglesia desde adentro para ponerlos en contra del apóstol Pablo, poniendo en duda su apostolado, poniendo en duda su mensaje, poniendo en duda absolutamente todo, porque no se cansaban, hermanos. Qué cosa tan impresionante con los enemigos de Pablo, no se cansaban. A donde él fuera, ahí estaban molestando. Ya no sabían qué más hacer. Le habían cuestionado su autoridad apostólica, le habían cuestionado su mensaje, le habían cuestionado todo, absolutamente todo. Y ahora estaban diciendo, es que Pablo no les trajo cartas de recomendación. ¿Cómo van a confiar en él si él no trajo cartas de recomendación? Entonces esos falsos apóstoles, o esos falsos hermanos, o como se llamen, pero eran falsos, les seguían atacando. Y ellos llevaban algunas cartas de grupos que eran enemigos del apóstol Pablo dentro de la comunidad judía, dentro del liderazgo judío. Y ahora entonces ellos estaban atacando a Pablo porque él no llevaba cartas. Ahora, pero el ministerio del apóstol Pablo entre los corintios, hermanos, y eso ya lo hemos podido ver en primera a los corintios que ya estudiamos y en lo que vamos de 2 Corintios, fue suficiente. Ese trabajo que él hizo entre los corintios fue suficiente para que los mismos creyentes de Corinto testificaran sobre el apóstol Pablo. Ellos eran esas cartas abiertas que todos podían ver. Y en ellos al mismo Pablo haciendo su ministerio. Y qué hermoso eso, que el ministerio de una persona se vea reflejado en los oyentes. ¿Les puedo pedir un favor, hermanos? Si me perdonan, no voy a quitar la corbata por primera vez. Hoy me está ajustando más de lo normal y siento que se me está subiendo la sangre a la cabeza. ¿Sí me perdonan que me la quite? Uy, hermanos, perdón, pero sí siento... Estoy batallando hace rato tratando de concentrarme, pero siento muy apretado acá, mire. No les digo que eso es tanta comidita esta semana, por favor, hermanos. Pero sigan dando comida, no pasa nada, yo como sea. Compro otra camisa más grande, no pasa nada. Gracias, hermanos, por su amor y su comprensión. Quiero hacer esta pregunta para que nosotros meditemos, nosotros, y no quiero que usted responda algo, responda hacia usted mismo. Somos nosotros esas cartas abiertas que dan testimonio de la obra de Jesús en nuestras vidas. Somos nosotros esas cartas abiertas que dan testimonio de la obra de Jesús en nuestras vidas. Piénselo unos segundos. Sigo leyendo, versículo 4 en adelante, 2 Corintios 3. Versículo 4 dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero más el Espíritu vivifica. Miren la confianza que tenía el apóstol Pablo para decir lo que decía, era su mayor virtud. Eso le hace a él merecedor de admiración, porque una de las cosas que tenía el apóstol Pablo, que es algo que nosotros debemos aprender siempre, es esa transparencia, esa sinceridad. Eso es una virtud, poder hablar de esa manera. Por eso el apóstol regaña tanto y exhorta tanto a los corintios, porque él nunca fue doble con ellos, siempre se mostró como era. Y por eso él les dice, no necesito yo cartas de recomendación con ustedes, que realmente vienen siendo casi mis hijos. Él confiaba en lo que él estaba haciendo. Él confiaba, él estaba tranquilo en que lo que él estaba haciendo era lo correcto. Y él conocía perfectamente el propósito de su ministerio, de su trabajo. Y también entendía cuál era el propósito de Cristo en él. Él tenía todo eso claro.
Por eso él andaba seguro. Él no era orgulloso, como muchos lo tildaron de orgulloso. Al contrario, era un hombre con gran humildad. Una humildad de saber que Dios le estaba usando a él para proclamar el Evangelio de Jesucristo a todos, en este caso a los corintios. Él sabía cuáles eran sus debilidades. Qué bueno, es algo que todos nosotros debemos aprender, a reconocer cuáles son nuestras debilidades, pero también cuáles son nuestras fortalezas. Él sabía cuáles eran sus debilidades y nos deja ver algunas en sus escritos, en sus cartas. Pero también él sabía cómo en Cristo se podía fortalecer para seguir adelante, porque no eran sus méritos. Pablo tenía muchos méritos humanos, era un hombre supremamente preparado. Un pastor de Colombia dice, estaba más preparado que un yogur, tenía más títulos que un periódico. Pablo sí tenía de qué sentirse orgulloso, tenía bastante preparación, tenía muchos méritos para él sentirse orgulloso y muchas capacidades. Pero él era consciente que no eran por sus méritos, que no era por sus capacidades, que no era por sus fuerzas físicas. Él mismo lo está aclarando cuando dice, todo esto proviene de Dios. Proviene de Dios. Y esto, hermanos, es un plus en estas cartas de recomendación humanas que eran los corintios. La Biblia Popular, que es un libro, un estudio de Corintios, dice lo siguiente. Escuchen y leo textualmente. Martín Lutero dijo lo siguiente: Señor Dios, me has hecho pastor y maestro en la iglesia. Tú has visto lo inadecuado que soy para administrar correctamente esta gran responsabilidad y oficio. Si no hubiera sido por tu ayuda y tu consejo, hace mucho tiempo que estuviera derrotado. Por lo tanto, yo te invoco. Con cuánto anhelo deseo dedicar y someter mi boca y corazón a este ministerio. Deseo enseñar a la congregación. También deseo aprender y conservar tu palabra como mi compañera constante y meditar en ella con todo fervor. Úsame como un instrumento a tu servicio. Solamente no me abandones, porque si me dejas por mi cuenta, ciertamente que llevaré todo a la ruina. Martín Lutero, un hombre con mucha polémica, pero fue un hombre que Dios usó en un momento. Precisamente mañana, hace 504 años, Martín Lutero fue y clavó las 95 tesis en la capilla de la Wittenberg. Y eso revolucionó, digamos que, el cristianismo contemporáneo. No vamos a estudiar, esto ya lo hemos hablado mucho, pero usted puede buscar información. Y precisamente muchos países celebran mañana 31 de octubre, el Día de la Biblia, porque de alguna manera fue un reimpulsor de todo este movimiento. No el Halloween ni a la muerte, sino el Día de la Biblia, la palabra de la luz, Ahora, sigamos. Continúa entonces el apóstol en estos versículos hablando de la competencia que viene por Cristo. Y empieza él a hacer un enlace interesante con el Antiguo Testamento. Es interesante entonces que él haga esta introducción porque de eso se trata precisamente el significado de ambos pactos. Él está hablando del Antiguo Pacto y está hablando del Nuevo Pacto. En el Antiguo Pacto, ahorita ya les explico cuál era, en el Antiguo Pacto nosotros somos, o sea, los seres humanos somos incompetentes bajo el Antiguo Pacto. Pero en el Nuevo Pacto somos competentes. ¿Por nosotros? ¿Por quién? Por Cristo. Y eso es una gran diferencia. El versículo 6, lo voy a leer en la palabra de Dios para todos, dice: solo Dios nos hace capaces de ser sus siervos del nuevo pacto, que Él ha hecho con su pueblo. Este nuevo pacto no está basado en una ley escrita, sino en el Espíritu, porque la ley escrita lleva a la muerte, en cambio el Espíritu lleva a la vida. Pablo está haciendo un gran contraste entre ambos pactos y entendemos como antiguo pacto
ese pacto que Dios hizo con Moisés a través del Decálogo o los conocidos 10 mandamientos. Ese fue el antiguo pacto. Y el nuevo pacto es el que Dios ha hecho a través de Jesucristo, que está basado en la gracia. El antiguo pacto lo encontramos en Éxodo 24, del 3 al 8. Leo rápidamente. En la palabra de Dios para todos. Entonces Moisés vino y le contó al pueblo lo que el Señor le dijo y cuáles eran sus órdenes. Entonces todo el pueblo le dijo, haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Moisés escribió todo lo que el Señor había dicho. A la mañana siguiente se levantó temprano y construyó un altar al pie de la montaña. Colocó 12 piedras sagradas, una por cada tribu de Israel. Luego envió a unos jóvenes de Israel para que ofrecieran sacrificios y ellos ofrecieron toros al Señor en señal de paz. Moisés echó la mitad de la sangre en unas vasijas y derramó la otra mitad sobre el altar. Luego tomó el libro donde estaba escrito el pacto y se lo leyó al pueblo. Ellos dijeron, cumpliremos y obedeceremos todo lo que el Señor nos ha ordenado. Moisés recogió la sangre que tenía en las vasijas y la roció sobre el pueblo diciendo, esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes. El pacto está basado en todas estas leyes. Ese era el antiguo pacto. El nuevo pacto en Jeremías capítulo 33, versículo 31 al 34, también en la palabra de Dios para todos. El Señor dice, llegará el día en que haré un nuevo pacto con Israel y con Judá. No será como el que hice con sus antepasados, cuando los llevé de la mano para sacarlos de Egipto, puesto que ellos lo rompieron a pesar de que yo fui como un marido para ellos, dice el Señor. Este es el pacto que haré con el pueblo de Israel después de esos días, dice el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que enseñar a sus amigos y familiares a conocer al Señor, pues todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Perdonaré sus faltas y me olvidaré de sus pecados. Es la decisión del Señor. Es claro entonces que Pablo estaba refiriéndose a estos dos pactos. Y él los describe como el pacto de la letra, que produce muerte, y del espíritu, que produce vida. Hay diferentes interpretaciones para esas dos descripciones, pero yo creo que al referirse al pacto de la letra que mata, está hablando de esa rigidez de ese antiguo pacto, que todo el que no lo cumpliera al 100%, entonces moría. La ley, cuando fue traída para identificar el pecado, pero los que no cumplían todo lo que decía la ley, pues no eran salvos, o sea, no podían agradar a Dios de esa manera. Por eso la ley fue difícil cumplirla y sigue siendo difícil. Nosotros no la tenemos que cumplir, gracias a Dios. Ahí entra entonces ese nuevo pacto. Dios estableció la ley por amor, no por hacerles daño a los judíos. Él estableció la ley por amor, porque Él quiere que si un pueblo santo sea conocido, sea su pueblo, sea su pueblo. El espíritu de la ley entonces va más allá de la letra. Y escuchen esto, esa es la esencia de esos pactos, esa es la esencia, el deseo de Dios, que nosotros seamos obedientes. Entonces cuando el Señor trae la ley, esa ley tan rígida a través de Moisés, de cumplir todos esos mandamientos que para muchos fue imposible, realmente el deseo, la esencia de esa ley era el ser obedientes. Eso es lo que nosotros tenemos que extraer para hoy. Nosotros ya no estamos bajo la ley, bajo esa ley, estamos bajo la gracia, pero la esencia de la ley es lo que nosotros tenemos que rescatar. La esencia, ¿qué es? La obediencia. Y cuando hablamos de esencia, me parece algo muy curioso y voy a mostrarles algo que yo siempre lo he visto. La esencia de algo puede cambiar, ¿sí? La esencia puede cambiar de forma, pero la esencia sigue siendo la misma. Por ejemplo, la calabaza o pumpkin. ¿La conocen o no la conocen? Ok. Esta es una calabaza, pumpkin. Para mí, para Camilo del Valle, colombiano, eso solamente sirve para hacer esto.
una crema deliciosa, bien rica. Una crema saladita, ¿sí? Un poquito de crema de leche, un cilantrico encima y delicioso para una comida, un almuerzo. Pero llego yo a este país, oh my God, oh sorpresa, que eso que para mí solamente se usaba para hacer una sopa, entonces aquí lo usan para hacer absolutamente de todo. Dulces, galletas, pasteles, café, sodas, helados, velas, aromas, jabones, shampoo, cremas, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, ¿qué tal? Spam de Pumpkin Spice, Filadelfia de Pumpkin Spice, oh my God. Para mí eso es... O sea, yo voy al súper y yo veo la pumpkin en todas partes y como que me hiciera esto la pumpkin. O sea, la veo, hermanos, en todas partes. Qué bueno a los que les guste, que Dios los bendiga, sigan disfrutando su pumpkin. A mí no. Para mí la pumpkin es para hacer una crema, punto. Pero miren a lo que voy. Es la esencia de un producto que cambia de forma, pero sigue la esencia. O sea, ¿cómo voy yo a comerme un jamón de Spam de Pumpkin Spice? Pero son dos cosas totalmente diferentes, pero la esencia es la misma. Y esto es solo una ilustración chistosa para distensionar aquí esta reunión, como que estamos muy formales. Pero tiene que ver la esencia. Y eso es lo mismo que pasa con la ley. La esencia de la ley es la obediencia. Esa es la esencia de la ley. Porque nosotros nunca, hermanos, nunca podríamos cumplir la letra. Nunca podríamos cumplir. Aquí estoy bailando porque si no todos van a estar viendo ahí el muñeco bailando. Miren, nunca nosotros podríamos cumplir esa ley, nunca podríamos cumplir la letra. Solo Jesucristo es el único que ha cumplido la ley perfectamente. Solo Jesucristo, Mateo 5:17, él mismo lo dijo. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Escuché un maestro una vez en una escuela dominical diciendo que Cristo vino a abrogar la ley. No, él vino a cumplir la ley. Por eso la muerte de Cristo, por eso ese sacrificio de Cristo es perfecto y por eso nosotros no tenemos que cumplir la ley porque Él la cumplió por nosotros. Nosotros lo que debemos hacer es reconocer su sacrificio y recibir a Cristo, aceptar su perdón y su invitación. Ese es el mensaje del Evangelio. También nos lleva a la obediencia. La esencia es la misma. La esencia es la misma, la obediencia. La esencia que había en la ley, en el antiguo pacto y la esencia del nuevo pacto es la misma. La obediencia a Dios. Eso es lo que Dios quiere. Es la obediencia. Un caminar de santidad. Pero en este caso, ahora para nosotros, en el nuevo pacto, descansando en la persona de Cristo, que ahora mora en cada uno de nosotros. Y es quien nos da la capacidad de vivir una vida que agrada al Padre. No podemos agradar a Dios, usted y yo, por nuestros propios esfuerzos. Somos agradables al Padre por los méritos de Cristo. Juan capítulo 3, verso 30 dice, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. El cumplimiento del antiguo pacto recaía sobre el pueblo de Israel. Ellos tenían que cumplirlo. Pero el cumplimiento del nuevo pacto recae ¿sobre quién? Sobre Cristo. Sobre Cristo. Por eso, hermanos, es que nosotros podemos cumplirlo. Por Él. Solo por Él. Dice versículo 7 al versículo 9. Lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Dios escribió la ley en tablas de piedra y se la entregó a Moisés. Aquel momento fue tan grandioso que la cara de Moisés resplandecía y el resplandor era tan fuerte que los israelitas no podían mirar a Moisés cara a cara. Sin embargo, ese brillo pronto iba a desaparecer. Si la entrega de esa ley fue tan grandiosa, el anuncio
de la salvación será más grandioso todavía, porque esa ley dice que merecemos morir por nuestros pecados. Pero gracias a lo que el Espíritu Santo hizo en nosotros, Dios nos declara inocentes. Y eso es mucho más grandioso que lo que hace la ley. Y si fue gloriosa la ley que iba a desaparecer, mucho más gloriosa es la buena noticia que anuncia la salvación eterna. Es claro que el apóstol Pablo está haciendo este contraste para que los corintios puedan de una vez desligarse, desmarcarse de esos líderes judaizantes que estaban siendo de tropiezo en el trabajo y en el ministerio de Pablo. Estaban atacando el mensaje del Evangelio, queriendo hacer esclavos de la ley a los ya creyentes. Ya todas esas personas se habían desentendido de la ley, del cumplimiento de la ley. Muchos de ellos inclusive no estaban obligados a cumplirla porque eran gentiles. Pero ahora estos judaizantes querían volver a obligar a todos los creyentes a obedecer la ley, cuando ya no tenía vigencia, cuando ya no era necesario, porque hubo uno que fue suficiente y que ya nos libró de tener que cumplir esa ley, Cristo Jesús. Ahora, esa ley no estaba escrita en unas tablas externas, imponiendo una condena, sino que ahora esa ley estaba en el corazón, produciendo una convicción por el poder del Espíritu Santo, la esencia de la ley. Entonces, para los judíos la ley era gloriosa, aunque les condenara. Ahora el apóstol Pablo les exhorta con una pregunta y él dice: ¿cómo no será más gloriosa la justificación en el nuevo pacto que trae vida y vida eterna? Él tenía que esforzarse bastante para que los corintios pudieran recapacitar. Y eso está pasando con nosotros también. Sigamos, hermanos, versículo 12 en adelante. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Es evidente ese claro concepto que Pablo tiene del Evangelio, su seguridad en lo que él estaba predicando. Y con toda certeza él hace este tipo de comentarios refiriéndose a lo que es temporal y a lo que es eterno. Aquello que Moisés representó de la ley era algo temporal. Pero el evangelio que Pablo predica y al Cristo que representa es totalmente eterno. Y allí radica la seguridad y la veracidad del mensaje. Esa alusión o ese comentario que Pablo hace del velo que Moisés se ponía, y el apóstol da una explicación también de ello, que seguramente no encontramos ahí toda la respuesta en Éxodo 34, pero es precisamente hablando de algo temporal, porque solo era posible cuando Moisés estaba en la presencia de Dios, que tenía ese resplandor, y este resplandor después se desvanecía. Y esta es la diferencia con el nuevo pacto, que nuestra relación con Dios es una relación a través de su Hijo Jesucristo. Es una relación que no se desvanece como la luz que brillaba en el rostro de Moisés. La revelación que nosotros tenemos de Cristo es eterna por su sacrificio y por el poder del Espíritu Santo.
Hebreos 8:7 dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Entonces, de alguna manera también nos está dando a entender que este nuevo pacto es perfecto. Juan 14:16, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ahí está hablando de la eternidad. Efesios 2:13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Hebreos 9:15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Qué podemos aplicar nosotros de este sermón, de este mensaje? Que a veces puede tener algunas cosas confusas, pero les voy a decir 3 cositas. El apóstol Pablo estaba dando un discurso apologético. Ay, pastor, ¿eso con qué se come? La apologética es la defensa de la fe. Entonces, cuando ustedes escuchen, ay, que ese hermano es apologeta, es que le gusta defender la fe. Y entonces está todo el tiempo haciendo la defensa de la fe. Y Pablo está dando un discurso apologético que está defendiendo la fe, por eso quizás a veces sea difícil de comprender. Y precisamente no la estaba defendiendo contra ateos, contra gnósticos, contra gente que no eran conocedores, sino que él estaba defendiendo la fe delante de los mismos judaizantes que estaban acosando a los creyentes. Imagínate, delante de ellos mismos estaba defendiendo la fe. Primera de Pedro 3:15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es nuestra responsabilidad conocer plenamente al Señor y conocer completamente el Evangelio que predicamos. Eso nos permite tener una seguridad de nuestra fe y estar siempre preparados para testificar. Si usted no conoce a Jesús, si usted no conoce lo que usted debe conocer, que es la palabra de Dios, usted siempre va a estar inseguro de dar testimonio de Cristo. Por eso yo les he insistido una y otra vez que nosotros debemos procurar conocer a Cristo y conocer su palabra para tener toda la seguridad necesaria cuando estemos dando testimonio de Él. Nosotros, así como Pablo, también somos considerados mensajeros del nuevo pacto. Pero ¿qué necesitamos entonces para ser buenos mensajeros? Nosotros necesitamos, primero, ser modelo. Segundo, tener confianza. Y tercero, demostrar convicción. Y cuando hablamos de ser modelo, que nos hablaba en el versículo 2, dice la única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. Y Pablo lo dice porque él había sido un modelo para ellos. Debemos nosotros vivir de tal manera que podamos modelar a Cristo y que aquellos a quienes lleguemos con el mensaje de salvación y a quienes también discipulemos puedan entonces convertirse en nuestras cartas de recomendación. Es mi deseo que muchos de ustedes puedan ser esas cartas de recomendación del ministerio que Dios me ha permitido hacer aquí en Getsemaní. Algunas cartas serán buenas, otras serán malas, pero espero que sean más las buenas que las malas. Pero eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Primera de Pedro 2:12. Manteniendo buena nuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Segundo, tener confianza. Versículo 4 al 6, que ya leímos. Nuestra confianza es Cristo. Nuestra confianza es Cristo. No lo que usted sepa o lo que usted tenga o lo que usted sea. Nuestra confianza debe ser Cristo. Él es quien nos ha llamado y Él es quien nos ha capacitado para ser mensajeros del nuevo pacto, el evangelio de salvación. No es por nosotros, es por Él que podemos hacerlo. Segunda de Corintios 4, 6, 7. El mismo Dios que dijo, la luz brillará en la oscuridad, iluminó nuestro corazón
para que conociéramos su gloria que brilla en el rostro de Jesucristo. Tenemos este tesoro en vasijas de barro para demostrar que este extraordinario poder que obra en nuestra vida no viene de nosotros, sino de Dios. Sigue 2 Corintios 1, 21 al 22. Es Dios quien nos capacita, junto con ustedes, para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón, como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Y por último, Proverbios 3, del 5 al 6. Confía en el Señor totalmente, no en tu propia sabiduría. Ten en cuenta a Dios en todo lo que hagas y Él te ayudará a vivir rectamente. Y por último, demostrar convicción. Esta expresión en el versículo 12 del apóstol Pablo que dice, así que teniendo tal esperanza, usemos de mucha franqueza. Esa expresión nos deja ver a un Pablo que tenía la convicción de lo que él creía de manera inquebrantable. Él estaba convencido del Evangelio y estaba dispuesto a llegar hasta donde fuera necesario por presentar este Evangelio a todos. Salmo 119, 46 dice, y hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Y el mismo apóstol escribe en Romanos 1, 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Cuando no estamos convencidos de lo que hemos creído, entonces vamos a tener temor. Y quizás nos podemos avergonzar, porque la inseguridad nos invade. Por eso nosotros debemos estar firmes en nuestras convicciones. Primera de Corintios 15, 58 dice, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, hermanos, tenemos que ser modelo, tenemos que tener confianza y tenemos que demostrar convicción para que podamos ser esas cartas leídas por todos como testimonio de la obra de Cristo en nuestras vidas. Segunda de Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Vamos a compartir la Santa Cena como un testimonio también de la obra de Cristo. Demos gracias al Señor. Padre, te damos gracias porque como iglesia, como familia, nos permites disfrutar este momento tan lindo, tan hermoso, tan especial. Podemos compartir estos sencillos elementos, un pedazo de pan, un poco de jugo de uva, pero con un significado tan grande, porque estos dos elementos lo que hacen es recordarnos tu sacrificio en la cruz y la esperanza que tenemos de una vida eterna contigo. Permite, Señor, que nosotros podamos honrar este sacrificio con nuestra obediencia y que nuestra manera de vivir sea ese testimonio perfecto. Que mis hermanos y yo podamos ser esas cartas leídas por todos que den testimonio de esa obra maravillosa, Señor, en nuestras vidas. Por eso te damos gracias en esta mañana, una vez más. Gracias por todo lo que nos has hablado, Señor. Padre, y si hemos hecho algo malo, si hemos errado en muchas de las cosas que tú nos estás exhortando a través del apóstol Pablo, pues una vez más te pedimos perdón. Y te pedimos que nos ayudes a tomar el rumbo, a encaminarnos, a corregir todo lo que tengamos que corregir para poder ser esas cartas leídas y poder demostrar que hemos estado viviendo bajo ese nuevo pacto, ese pacto de la gracia y del perdón. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.